El próximo domingo, Societat Civil Catalana ha convocado una manifestación en Barcelona. Y mirad el tuit que he recibido. Por la Constitución y por la democracia. Y vamos a hacer la crítica. Porque claro, cuando son los independentistas los que están hablando de la democracia, Quiero dirigir un mensaje a los demócratas españoles. Y la democracia implica necesariamente el derecho al voto. ¡La democracia es imbatible! Y que la democracia es imparable. Porque nos han metido en la cabeza que la democracia es votar, cuando la democracia, señores, no es votar, porque se vota también en las dictaduras. ¡La democracia es imbatible! La democracia es la separación de poderes. Y no hay separación de poderes en España. Pero es que luego también dicen por la Constitución, por la Constitución, por la Constitución. Señores, vamos a ver. Mirad lo que tengo aquí, ¿lo veis, no? ¿Lo habéis leído alguna vez? Pues vamos a leerlo. Dice la Constitución española en el artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Repito, la Constitución se fundamenta. No es la nación la que se fundamenta en la Constitución, no es la Constitución la que garantiza la unidad nacional, es la nación. Es la nación la que fundamenta la Constitución, la nación española. ¿Qué hacéis defendiendo la democracia? ¿Y qué hacéis defendiendo la Constitución cuando lo que tenéis que hacer es defender la nación, que es la que fundamenta la Constitución? Esta y las que vengan, si es que luego hay otras constituciones. La nación española, la unidad nacional, es lo que hay que defender. El lema debería ser por la defensa de la unidad nacional, por la defensa de la nación, porque no queremos que nos roben la nacionalidad. Es que además fuera de España, estos independentistas están ganando porque estáis utilizando argumentos falsos. Explicadles a los franceses y decirles, imaginaos que en Marsella unos partidos independentistas deciden que quieren arrebatar a Francia Marsella y crear un país en Marsella, un estado en Marsella. ¿Qué les parecería a los franceses? ¿Y a los italianos qué les parecería si ocurriera lo mismo en Milán? Y no digamos a los alemanes, o cualquier otra nación europea o del mundo. Esto es lo que hay que transmitir. Que no tienen derecho a arrebatar la nacionalidad española a los catalanes, ni tampoco tienen derecho a destruir la nación española, porque si Cataluña deja de ser España, España deja de ser España, y Cataluña deja de ser Cataluña. La nación, la nacionalidad es un hecho de la historia, no es ideológica, no es partidista. Cataluña no es una nación. La nación de Cataluña es España. La nacionalidad de los catalanes es la española. Y el argumento debe ser ese. No existe el nacionalismo catalán, puesto que Cataluña no es una nación. Existirá lo que existe, que es el estatalismo, porque quieren un Estado. ¿Queda claro esto? Es importante. Porque el peligro no son los nacionalismos, el peligro son los estatalismos. Hitler no era nacionalista, utilizaba a la nación como pretexto para fomentar su poder estatal en el Estado, como Mussolini, que hablaba del Estado total, como Stalin, que era estatalista también, con la URSS. Podemos seguir. Franco también era estatalista. ¿Qué creó Franco? Un Estado. ¿Pero qué había antes de Franco? Una nación. ¿Qué fundamentaba la República, la Segunda República? Una nación. Señores, defiendan su nacionalidad. No más caer en el lenguaje del estado de partidos, que es lo que está haciendo que lo que es de sentido común esté en tela de juicio. No tienen derecho a arrebatar la nacionalidad a los españoles. No tienen derecho a destruir la nación española. No existe ese derecho. Y los únicos que tienen que promover la violencia si quieren destruir España son los independentistas.
No es necesaria la violencia para defender la unidad de España, pero hay que explicar las cosas, hay que explicarlas, porque si no las explicamos y nos vamos a argumentos falsos, pues es lo que pasa, es lo que pasa. Ale, viva España y ánimo a todos los españoles, especialmente en Cataluña, a todos los catalanes que por ser catalanes son españoles, a todos los catalanes leales, que van a salir a la calle este fin de semana para reivindicar la unidad nacional y su nacionalidad, la de sus antepasados, la de sus hijos. Gracias.